Aviones vinculados a ti avanzaron por Medio Oriente hacia el eje iraní. Aeronaves sin identificación formal fueron rastreadas saliendo de Jordania. Drones desconocidos volvieron a aparecer sobre áreas sensibles iraníes. Y la muerte de los 14 miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica ahora entra en una interpretación más profunda. El caso ya fue reportado en un video anterior como una explosión dentro de Irán. Pero este martes 5 de mayo de 2026 el hecho cobra otro peso. En lugar de tratar solo la versión oficial de Teherán, que habla de munición no detonada, las noticias empiezan a enfocarse en la sospecha de sabotaje. Y es ahí donde el movimiento de aeronaves discretas, drones sobre áreas sensibles y explosiones internas empieza a formar una imagen más peligrosa para el régimen iraní. Ya te voy a contar todo eso, pero ahora vas a querer estar suscrito al canal para seguir bien informado, información en tiempo real, con la mejor calidad periodística que hayas visto. Con el sello de credibilidad, Milson Alves. El punto central es simple. 2 aviones de carga LM-100J versión civil de la familia Super Hércules aparecieron en rastreos de vuelo en la región de Jordania. Uno de ellos iba hacia el este, en dirección a Kuwait, Arabia Saudita, Irak o por una ruta más cercana a Irán. El otro iba hacia el oeste después de también despegar de Jordania. Este tipo de aeronave puede transportar personal, equipo, sistemas de comunicación y material sensible. No hay confirmación oficial sobre lo que llevaba a bordo, pero el movimiento en silencio, sin marcas claras y en plena crisis con Teherán, encendió la alerta en las noticias militares. La empresa Palace Aviation ya fue mencionada en enero de 2026 por operar el LM-100J vinculado a servicios para la CIA en un vuelo hacia Caracas. Lo que ayuda a explicar por qué este tipo de aeronave llama tanto la atención cuando aparece en zonas de crisis. Surgió la posibilidad de que la explosión que mató a 14 miembros de la Guardia Revolucionaria esté relacionada con una guerra secreta contra la estructura militar de Irán. La Guardia Revolucionaria Islámica funciona como el brazo más duro del régimen. Controla redes armadas, opera drones, misiles, lanchas rápidas y sostiene a grupos aliados de Teherán en varias frentes de Medio Oriente. De acuerdo con informes basados en la versión de la agencia estatal iraní IRNA, los 14 murieron en la provincia de Zanjan durante una operación con munición sin detonar. Pero esa explicación aparece justamente en un momento de alta presión contra el régimen. La hipótesis de sabotaje cobra fuerza porque Irán ya ha sido atacado muchas veces por operaciones silenciosas. En Natanz, una de las áreas más sensibles del programa nuclear iraní, el régimen sufrió apagones, explosiones y daños en estructuras de enriquecimiento de uranio. En abril de 2021, Teherán acusó a Israel de sabotear la instalación nuclear y prometió venganza. Reuters describió el episodio como un capítulo más de una larga guerra encubierta contra el programa nuclear iraní. Ese es el patrón que asusta a Teherán. No es una batalla anunciada, no es una invasión por la frontera, es un golpe interno que parece una falla, incendio, apagón o explosión. Antes de eso, Stuxnet ya le había mostrado al mundo que Irán podía ser atacado desde dentro sin que un soldado cruzara la frontera. El virus atacó sistemas relacionados con el programa nuclear iraní y se convirtió en símbolo del sabotaje moderno. Investigadores citados por Reuters señalaron que versiones de Stuxnet fueron usadas contra el programa nuclear de Irán ya en 2007, antes de que se conociera públicamente de forma más amplia. En 2010 el mensaje fue contundente para Teherán. Blindaje, propaganda y secreto no son suficientes cuando el enemigo logra alcanzar el sistema nervioso de la máquina militar. La CIA no necesita aparecer en ningún comunicado para que exista el miedo. El historial de la agencia muestra que las operaciones de inteligencia suelen revelarse solo años después, cuando aparecen documentos, filtraciones o testimonios. En el presente lo que aparece casi siempre es el rastro. Aeronaves discretas, movimientos repetitivos anormales, objetivos sensibles dañados y versiones oficiales que intentan cerrar la narrativa demasiado rápido. La propia historia de Irán prueba que esa desconfianza es antigua. En 1953 documentos desclasificados mostraron que la CIA planeó y ayudó a ejecutar el derrocamiento del primer ministro, Mohammad Mossadegh. La operación fue política, clandestina y decisiva para cambiar el rumbo de Irán en ese periodo. Décadas después, ese episodio aún resuena, pesa en la memoria del régimen, porque muestra que Washington ya usó inteligencia para interferir directamente en el tablero iraní.
La diferencia ahora es que la presión no viene solo desde dentro de la política. Viene por el mar, por el aire, por drones, por inteligencia y por explosiones en áreas vinculadas a la Guardia Revolucionaria. En otras naciones hostiles, la CIA también apareció vinculada a acciones encubiertas contra regímenes considerados enemigos de Estados Unidos. En Cuba, la Operación Mangosta fue organizada después del fracaso de Bahía de Cochinos y buscaba debilitar el régimen de Fidel Castro mediante acciones clandestinas, propaganda, presión política y planes de sabotaje. El Departamento de Estado registra que la operación fue conducida por la CIA y el Departamento de Defensa bajo la dirección de Edward Lansdale. Este ejemplo histórico muestra que Washington ya ha utilizado operaciones secretas para desgastar regímenes alineados con la CIA. Cuando el objetivo involucra terrorismo, el patrón se vuelve aún más directo. En 2011, la operación que mató a Osama Bin Laden fue resultado de años de recopilación de inteligencia liderada por la CIA con apoyo de otras áreas del gobierno estadounidense. La propia CIA afirma que el éxito de la misión se debió a operaciones y análisis complejos realizados a lo largo de los años. La propia CIA afirma que el éxito de la misión se debió a operaciones y análisis complejos. El mensaje para cualquier estructura hostil es claro. Cuando Washington decide localizar un objetivo, la fase pública suele ser solo el final de un trabajo silencioso mucho más largo. En 2022, Ayman al-Zawahiri, líder de Al-Qaeda, también fue eliminado en Kabul en una operación estadounidense atribuida a la CIA por medios internacionales. Él era el sucesor de Osama Bin Laden y una de las figuras más importantes del terrorismo global. El caso refuerza la misma lógica. La inteligencia estadounidense logra operar incluso en ambientes hostiles, rastrear objetivos de alto valor y actuar sin convertir la operación en una guerra abierta contra toda una nación. Para Irán, esto es una advertencia incómoda, porque la Guardia Revolucionaria utiliza redes, escondites, aliados y áreas sensibles, de manera similar a organizaciones que Estados Unidos ya ha perseguido durante décadas. En 2019, el Estado Islámico también perdió a Abu Bakr al-Baghdadi en una operación estadounidense en el noroeste de Siria. El Departamento de Defensa de Estados Unidos informó en ese momento que fuerzas estadounidenses mataron al líder del grupo, y Trump calificó la operación como una demostración de la persecución estadounidense contra líderes terroristas. Una vez más, la lógica fue la misma. Localizar, cercar la red, reducir la capacidad de mando e impedir que la estructura siga operando con libertad. Cuando este tipo de historial se pone al lado de la Guardia Revolucionaria, la comparación incomoda a Teherán. Dentro del propio Irán, la paranoia por sabotaje y espionaje solo ha aumentado. En mayo de 2026, Reuters informó que Teherán ejecutó a 2 hombres acusados de espionaje. Uno de ellos fue acusado de recopilar información sobre lugares estratégicos, incluyendo Natanz. En 2024, Associated Press también informó sobre la ejecución de 4 hombres acusados por Irán de planear un sabotaje contra una fábrica vinculada al Ministerio de Defensa iraní, bajo la acusación de tener conexión con el Mossad. Estas noticias muestran que el régimen sabe que su mayor debilidad puede estar dentro de casa. Informantes, filtraciones, objetivos mapeados y estructuras vulnerables. Es en este entorno donde los aviones vinculados a la CIA cobran importancia. Puede que no prueben una operación de sabotaje en Sangha, pero aparecen en el momento justo para aumentar la presión psicológica. Aviones discretos no atraviesan una región en guerra sin motivo. Pueden transportar personal de inteligencia, equipos de comunicación, sistemas de apoyo, analistas o material sensible. No se sabe qué había a bordo. Pero cuando el movimiento ocurre al mismo tiempo que la Guardia Revolucionaria pierde miembros, aparecen drones sobre Irán y el estrecho de Hormuz entra en crisis, la hipótesis de sabotaje se vuelve fuerte en el tablero. Ejemplos de otras naciones refuerzan el patrón. En Afganistán, el liderazgo de Al-Qaeda fue cazado durante años hasta perder a sus principales líderes. En Siria, el Estado Islámico vio cómo su dirigencia fue golpeada por operaciones estadounidenses. En Cuba, la Guerra Fría mostró cómo la CIA utilizó acciones clandestinas para presionar a regímenes hostiles. En el propio Irán, Natanz se convirtió en símbolo de sabotaje industrial y cibernético. El método cambia según el escenario, pero la lógica permanece.
Cuando una estructura es vista como una amenaza directa a los intereses estadounidenses, Washington utiliza inteligencia, presión militar y operaciones discretas para reducir su capacidad. Ahora, lo que suceda a continuación depende de esto. Si la Guardia Revolucionaria sigue intentando bloquear Hormuz, atacar barcos o activar milicias regionales, la presión estadounidense tenderá a aumentar. Si ocurren nuevas explosiones dentro de Irán, Teherán puede intensificar arrestos, ejecuciones y acusaciones de espionaje. Y si los aviones vinculados a la CIA realmente están apoyando una operación mayor, el régimen podría enfrentar una etapa más dura. No solo bombardeos visibles, sino una campaña de desgaste invisible contra depósitos, comunicaciones, personal técnico y puntos estratégicos. Al final, los 14 miembros muertos están siendo vinculados a la sospecha de que la CIA, directa o indirectamente, pueda estar vinculada a una nueva ola de sabotaje contra la Guardia Revolucionaria y contra estructuras del régimen iraní. Irán lo llama un accidente. Pero el historial de Natanz, Stuxnet, espionaje interno, operaciones contra Al-Qaeda, acciones contra el Estado Islámico y el movimiento de aviones discretos muestra que, cuando la inteligencia estadounidense empieza a moverse cerca de un régimen hostil, la próxima explosión rara vez se ve como una simple coincidencia. Yo soy Milson Alves, internacionalista, y mi propósito es mantenerte bien informado con la verdad todos los días. Los enlaces de las noticias están en la descripción del video. Deja tu like en este video, suscríbete al canal y al final échale un vistazo a los comentarios para que estés aún más involucrado con la comunidad de Milson Alves.